Otro aspecto fundamental a la hora de diagnosticar al paciente con algún trastorno funcional intestinal, que ya hemos mencionado, es descartar la presencia de otras patologías que puedan compartir síntomas con estos trastornos. Es por ello que ahora vamos a ampliar un poquito en qué consisten las principales patologías que podemos llegar a encontrar en el paciente y que comparten los síntomas con trastornos funcionales intestinales. Una de ellas es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que ocurre a nivel de los enterocitos en el intestino en pacientes genéticamente predispuestos. Esta enfermedad se desencadena a raíz de la ingesta de gluten, un tipo de proteína que se encuentra en distintos tipos de cereales, que son los conocidos como TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, el único tratamiento efectivo para este tipo de patología es una dieta libre de gluten. Para determinar si el paciente presenta o no esta patología, se realizan estudios que requieren que el paciente previamente no esté llevando una dieta libre de gluten, ya que puede arrojar un falso negativo. Es por ello que vamos a preguntar al paciente cómo viene su dieta, ya que a lo mejor si sospecha que este tipo de alimento le genera los síntomas, puede ser que ya venga excluyéndolo de su dieta y no va a hacer que los resultados sean los que queremos, decir, pueden ser falsos negativos, como dije. Entonces, le vamos a sugerir que empiece a ingerir gradualmente gluten en su dieta durante al menos 6 semanas previas al estudio. Entonces, la sugerencia es que consuma entre 3 a 6 gramos de gluten, pero si ya no viene consumiendo, lo vamos a tratar de hacer progresivo. Es decir, que esta ingesta vaya aumentando durante los primeros 4 a 5 días y luego que el paciente no consuma esta cantidad en una sola comida, sino que lo distribuya a lo largo del día, que no consuma alimentos altos en FODMAPs, que son los que vamos a ver más adelante, con alimentos con contenido de gluten, ya que pueden exacerbar los síntomas, que a lo mejor consuma pan de masa madre en lugar de pan tradicional, ya que tiene un contenido menor de ciertos FODMAPs que ayudan a que los síntomas a lo mejor no se exacerben. Entonces, una vez que el paciente logre llevar alrededor de 6 semanas con ingesta de gluten, vamos a sugerirle que realice el estudio para descartar o confirmar la presencia de esta patología. Otra patología que puede compartir síntomas con los TFI es la enfermedad inflamatoria intestinal. También es una enfermedad autoinmune en pacientes genéticamente predispuestos que ocurre a lo largo del tracto gastrointestinal. Existe la enfermedad de Crohn, que ocurre en cualquier parte del tracto gastrointestinal, la colitis ulcerosa, que ocurre en el colon, o la colitis indeterminada. No existe un estudio específico para determinar esta patología. Por lo tanto, se realizan exámenes físicos, historia clínica, análisis de sangre, análisis de materia fecal, endoscopías o colonoscopías y estudios de imágenes. Existe la calprotectina fecal, que es una proteína que va a permitir excluir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una proteína que solo se libera si el intestino presenta un grado de inflamación. Por lo tanto, si no está presente, no existe una enfermedad inflamatoria intestinal. Otra patología que puede compartir síntomas con los TFI son aquellas relacionadas con los desórdenes endocrinos. La principal es la relacionada con la glándula tiroidea, que presenta muchos síntomas similares a los TFI. Para ello se le va a realizar un análisis de sangre que permite evaluar el nivel de TSH, que es la hormona estimuladora de tiroides, para descartar que presente o no hipo o hipertiroidismo el paciente. Continuamos entonces con las patologías que comparten síntomas con los TFI y que son importantes descartar a la hora de diagnosticar al paciente con algún tipo de trastorno funcional intestinal. Otra de ellas es la enfermedad diverticular. La presencia de divertículos se puede determinar mediante estudios como una endoscopía, colonoscopía o el edema de Bari. Si bien la presencia de divertículos en el intestino puede no generar ningún síntoma en el paciente, es importante determinar si existe o no, ya que cuando estos divertículos se infectan y se transforman en lo que se conoce diverticulitis, sí puede generar síntomas que son similares a los de los TFI, como por ejemplo dolor abdominal, cambio en el tránsito intestinal, es decir, alteran la frecuencia intestinal, alterando las disposiciones, y puede haber o no sangrado rectal.
Otra enfermedad importante a descartar es el famoso cáncer de colon u otros tipos de cáncer. El cáncer en el intestino grueso es uno de los más predominantes a nivel mundial y ocurre muchas veces en pacientes mayores a 50 años, por eso al momento de determinar banderas rojas o signos de alarma, recalcamos que la edad mayor a 50 años o algún antecedente familiar de enfermedades intestinales nos tiene que llamar la atención para poder realizar un estudio que descarte la presencia de pólipos intestinales, ya que muchas veces de detectar pólipos precancerígenos nos ayuda a que esta enfermedad no avance. Otros cáncer también que pueden compartir síntomas con los TFI son cáncer relacionados con el sistema reproductor, por ejemplo el cáncer de ovario. Por lo tanto, también resulta fundamental hacer análisis y estudios para descartar este tipo de enfermedad. Existen otras patologías, pero bueno, entre las principales encontramos las que ya mencionamos y por eso resultaba importante que tengamos al menos una idea en qué consisten para tenerlas en cuenta a la hora de la consulta con nuestro paciente.